Hola amigos de Somos Chivas, la verdad oficial de Vestidor. Estamos listos aquí para platicar acerca del segundo día de Qatar 2022. Una jornada bastante atractiva, la verdad es de que independientemente de los resultados, creo que la expectativa que tiene el mundo respecto a este campeonato que se está llevando a cabo allá en Qatar es muy grande. Y lo primero que quiero es, antes de darle la bienvenida a Carlos Gómez, es felicitar a todos aquellos hackers que hacen el favor de colocar en las diferentes redes sociales los partidos de manera pirata. La verdad es que me da mucho gusto que esta intención de Sky de apoderarse de todo el campeonato del mundo y no compartir, bueno, obviamente no vender los derechos de transmisión o que no se los compraron. Ahora sí, como diría el clásico, haya sido como haya sido, qué bueno que ahorita hay muchas transmisiones piratas que nos permiten ver los juegos. Así que, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, sí, como mencionas, gran favor que nos hacen a los que no queremos pagar un servicio como Skype, que lamentablemente nada más te sirve para eso, y aún así a veces se traba la señal o se ve borroso. O sea, la señal de Skype aquí, al menos aquí en la ciudad, es muy deficiente, y la verdad no vale la pena a veces contratar estos paquetes para tener un servicio pésimo. Sí, además, un servicio como Sky, que luego cuando te quieres de suscribir es un problema porque no tienes a dónde referirte y todo es virtual, en fin, muy malas experiencias se han tenido con esta plataforma de Sky. Así que, pues le damos la bienvenida también a Eddie Daesa. Buenas noches, estimado Eddie. Y rápidamente vamos con el primer partido, Inglaterra contra Irán, una goleada tremenda que le mete 6 goles a 2 al equipo iraní, el equipo inglés. Un equipo inglés que recordemos que a pesar que ellos se dicen que son los inventores del fútbol y que han tenido o tienen la mejor liga a nivel mundial con los equipos más caros, más poderosos del orbe, no habían tenido o no han tenido en comparación con ello los resultados que se deberían de esperar, que en este caso es un solo campeonato del mundo obtenido y además cuestionable allá en 1966 cuando fue sede. Pareciera ser que el mundial anterior y la selección inglesa ha mejorado mucho. Se cuestionó durante varias décadas el hecho de que teniendo la mejor liga, como juegan muchos extranjeros, pues obviamente ellos no tenían la posibilidad de armar buenas selecciones y ahora que están teniendo este buen desempeño, pues hay que darles el beneficio de la duda de lo que pueden llegar a lograr en este campeonato del mundo. Y un equipo iraní que pues muy limitado, esta zona que digo, el día de ayer vimos a Qatar, ahora vemos a Irán, en donde lo que nos muestra es que sí hay una desigualdad muy grande en materia futbolística. Al ratito que vamos a platicar de Senegal, es increíble que el área de África se haya desarrollado un poco mejor en comparación con esta zona del oriente del mundo. Y el equipo iraní, la verdad es de que se decía que venían técnicamente bien. Pues pueden ser jugadores de una liga de un cuarto nivel en el mundo, pero el equipo inglés la verdad es que se vio muy superior, con mucha fortaleza física, quitándole rápidamente la pelota al equipo iraní. Y aunque tuvieron por ahí 2 goles el equipo de Irán, sí creo que el equipo inglés durante el trayecto del partido mostró lo que es la diferencia, eso es indudable, que a diferencia de ayer que comentábamos, Carlos, del equipo ecuatoriano que no hizo valer esta condición que tenía y que pues en el caso de Inglaterra sí hizo lo suficiente, goleó al equipo iraní y creo que le pone un foco rojo al comité organizador, eh, obviamente encabezado por la FIFA, porque ¿cómo esperamos entonces ahora tener 48 equipos en el siguiente mundial con este de equipos, 32, se tiene esta poca calidad en muchos de los conjuntos que están participando, Carlos? Sí, no, y aparte, esta selección inglesa que ha tenido no tan buenas participaciones en los mundiales anteriores, precisamente porque, al igual que otras selecciones europeas, la transición o el cambio generacional
les pasó factura y les ha costado, pero hoy al menos en el marcador se hace presente Saka, que es un jugador muy joven, que es muy explosivo, pero todo esto de raíces, sé que tienen mucha influencia de raíces africanas, ¿no? Todos estos tipos de jugadores. Sterling, otro que ya es, yo creo, de los considerados consagrados de esta selección, que ya lleva en muy buen alto nivel futbolístico unos 5 o 6 años en el City, también tuvo su paso por otros equipos de ahí de la liga inglesa. Marco Rashford, que es jugador del Manchester United, que también, o sea, estos tres jugadores tienen raíces africanas, que se nota el desempeño y que demuestran explosivamente mucho su poderío físico. O sea, los tres son veloces, son ágiles. Grishly, que también entra de cambio y marca diferencia, este jugador del City, que lleva paro 3 temporadas de buen nivel futbolístico. Y creo que Inglaterra, lo que comentábamos ayer, ¿no? O sea, sí marca la diferencia con este tipo de fútbol, que es el de Medio Oriente, que sí se nota mucho la diferencia y que si ellos les pueden meter 7, 8, es esta parte de la mentalidad de avasallar al rival, pero bien entendido, ¿no? De esa frase que dice, si quieres respetar al rival, métele todos los goles que puedas. Entonces creo que los europeos tienen mucho esa mentalidad y de este lado en este lado del continente americano no la tenemos. O sea, ayer vemos a un Ecuador que se conforma con 2 goles. En su grupo hoy gana Holanda al equipo de Senegal. Y con esa diferencia de goles de más, pues puedes por lo menos en esta primera jornada posicionarte como el equipo número 1, ¿no? Con esa ventaja de goles que hubiera aprovechado ayer el Ecuador. Y en este caso Inglaterra en su grupo con Estados Unidos, al rato hablaremos de ese partido, pero ya marca una distancia al menos en goles, más 4, algo importante, que creo que en este tipo de torneos pues sí tienes que ir a golear a los equipos si te dan la oportunidad, porque a final de cuentas es otros criterios de desempate que te van a favorecer en caso de empate en cada grupo. Y un Irán que no tienen los argumentos, o sea, no tienen jugadores de calidad. Creo que los 2 goles fueron más descuidos de los jugadores ingleses que por jugadas bien fabricadas del equipo iraní, pero vi un partido atractivo. Siempre es atractivo ver un juego de 8 goles y creo que va empezando bien la Copa del Mundo y no hemos visto hasta ahorita ningún 0-0. Fíjate que en el caso de los goles de Irán, el primero creo que es de buena manufactura y lo que muestra es que también el equipo inglés cuando lo ataca pues, tiene sus debilidades, ¿no? El segundo, bueno, es un penal cuestionable, pero bueno, ahí intervino el VAR y con eso se dio la anotación, la segunda. Así que, pues Inglaterra haciendo valer su condición jerárquica en todos los sentidos y pues avanzando en la ruta que pues, ellos quieren, que es obtener la primera posición de ese grupo. Y el siguiente partido, que es Senegal contra Holanda, es un juego del grupo al que pertenece Ecuador y Qatar. A ver, el equipo senegalés le dio la batalla duramente al equipo holandés, ¿eh? O sea, faltando 10 minutos fue cuando ya se anotó el primer gol por parte de Holanda y el segundo cae prácticamente a 1 minuto de que concluyera el juego, pero con una ampliación que era, creo, fue de 8 o 10 minutos, ¿no? Entonces, hay que considerar mucho a este fútbol africano, porque lo ligo con el comentario que hiciste antes, Carlos,
Inglaterra, Francia, el propio Italia, un poco menos España, Holanda, han decidido darle oportunidad a muchos jugadores de raíces africanas, en donde al ser ellos gente que va a sus países, muchos de ellos desde niños que los llevan, no necesariamente por el aspecto futbolístico, sino porque sus padres se van a trabajar a estos países buscándose la vida, les ven buenas cualidades, y es curioso cómo esta raza negra en el deporte han podido tener lo que no se tiene en la vida cotidiana, en la sociedad, que es reconocimiento, que es éxito, y el éxito medido tanto en títulos, trofeos, como en aspecto financiero. Recordemos que el deporte americano, el de Estados Unidos, pues basta ver el fútbol americano, el béisbol, ¿no? El propio fútbol soccer, en donde la raza negra ha triunfado de manera importante, digo, hasta en el golf, con Tiger Woods, ¿no? Y ahora, en este sentido, cuando vemos a este equipo senegalés, creo que ahí sí va a tener un problema serio Ecuador, porque no va a ser sencillo. Y esto que comentaste de no haber aprovechado ayer los goles que debió haberle metido a Qatar, pues se le puede convertir y se le puede revertir al equipo ecuatoriano, que también tienen a jugadores de esta estirpe, ¿no? O sea, estos jugadores grandes, corpulentos, veloces, potentes, y que pues creo que va a ser muy atractivo. Entonces el equipo holandés creo que hizo un partido pues a su estilo, que no se sale, a Holanda lo ves y lo ves y lo ves y lo ves, y es exactamente lo mismo en cada mundial, siempre con un buen desarrollo técnico, con una táctica siempre con posesión del balón, siempre teniendo estos principios básicos desde Johan Cruyff, desde aquella naranja mecánica hasta la fecha. La verdad es que es muy atractivo ver al equipo holandés. Los goles que anota realmente fueron goles bien construidos, con base en una táctica bien desarrollada, y con un poquito de desatención y de ingenuidad del equipo senegalés, que es cuando regaló los espacios, y entonces el equipo holandés hizo estos 2 goles. Así que, pues Holanda bien, creo que en este grupo no habrá duda de que puede transitar, una vez ya venciendo al equipo senegalés, puede transitar como el equipo número 1. Y bueno, por lo que comentamos ayer, que el equipo catarí no vemos cómo pueda resurgir. Creo que en el caso de Holanda, el juego que hoy ganó, que se le estaba complicando, le da muchas posibilidades de conquistar la posición número 1 de este grupo. Sí, y un detalle regresándonos al de Inglaterra, de esta parte social, Harry Kane había mencionado que iba a salir con el gafete de la comunidad LGBT, y a final de cuentas, por presión, supongo, de la FIFA, no le permitieron salir con ese gafete en un país donde es reprimida esta comunidad. Y sí salieron con la de racismo, que precisamente hablando de las personas con raíces afroamericanas, también es un mensaje importante, ¿no? De esa parte que en la sociedad todavía está reprimida, este tipo de etnias, y en lo deportivo pues son muy superiores a todas las demás etnias, ¿no? O sea, son jugadores superpotentes, son jugadores con muy buena técnica, muchos de ellos individual. Ahí está Sané, el jugador ahora del Bayern, que era del Liverpool, que se pierde precisamente el Mundial con Senegal por una lesión. Pero, o sea, si analizamos cada una de estas selecciones, tienen jugadores importantísimos con raíces africanas. En el caso de Holanda tienen a Bergui, que es un jugador de compañero de Edson Álvarez en el Ajax, y esta Holanda que está sufriendo, o que ya lleva al menos el mundial anterior y un recambio generacional también, ya con muchos jugadores menores de 22 años,
jugadores del PSV, del Ajax, del Feyenoord, de su propia liga, que son jugadores interesantes. Vince Janssen, que era jugador de Monterrey, nos sorprende hoy siendo titular, y teniendo en la banca a jugadores como Luuk de Jong, que es un consagrado de la selección holandesa, y Memphis Depay, que era de los mejores jugadores hace 3, 4 años de Holanda, incluso está en el Barcelona, es banca en el Barcelona, pero, o sea, la trascendencia o el mal ojo que tuvo Monterrey de prestarlo a otro equipo y se consagra ahorita como titular en este partido, ¿no? Y creo que Holanda sufrió mucho en el transcurso del partido. Yo vi un Senegal entregado, de hecho las llegadas más claras fueron las de Senegal. Muy bien el portero del equipo de Holanda, pero lo que hablábamos, hay ciertas selecciones que están en un nivel que te permite con pocas llegadas resolver los partidos porque tienen la calidad individual y colectiva que otras selecciones que están en un escalón más abajo, ¿no? Que para poderle ganar a estas selecciones top tienes que llegar 20 veces y anotar una o dos, mientras ellos te llegan 5 y te meten 2. O sea, sí hay una diferencia en ese tipo de calidad y de jugadores que tienen ciertas selecciones, que en este caso pues se refleja muy claramente la diferencia. Y pues mala onda por el portero de Senegal, que se equivoca El segundo gol. Más en el segundo, en una salida ahí mal hecha. Y es curioso que hemos visto ayer, el día de ayer, al portero del Qatar, y hoy a este portero que es de clase mundial, es de las jóvenes promesas de portero, equivocarse en la salida, ¿no? O sea, vamos a ver si puede influir el balón, no se han adaptado al balón, o simplemente son errores técnicos de cada portero en la salida, pero y ya 2 lesiones en estos partidos. El portero del equipo, el partido anterior que analizamos, que se rompe la nariz en un choque ahí con su compañero, y ayer vimos la lesión de Ener Valencia. O sea, creo que ha empezado un poco complicado en el aspecto de lesiones, pero yo sí veo una Holanda que va a ser líder en este grupo, y Senegal siento que le puede quitar el lugar a Ecuador, y para mí estos dos serían los que avanzarían de este grupo. Sí, aquí el asunto es que el equipo senegalés, las oportunidades que tuvo, no fue capaz de concretar, que hubo ahí por ahí un remate solo con la cabeza, que fue imposible que la pudiera anidar en el marco del equipo holandés. Así que bueno, vamos a ver si corrige esta parte, porque lo que hemos dicho, igual que con la selección mexicana, el problema no es llegar, el problema es anotar. Y si no anotas, no hay forma que ganes un partido. Puedes empatar, pero no ganarlo, ¿no? Entonces, en este tipo de campeonatos sí necesitas ser muy contundente, y eso te va a llevar a la sumatoria de puntos y avanzar en cada una de las jornadas. Y bueno, el último partido de esta triple jornada es el juego entre Estados Unidos y Gales, 1-1. La verdad es que Estados Unidos debió ganar, o sea, hay que ser muy claros, sí jugó mucho mejor Estados Unidos, y aquí es donde le damos la valía a lo que ha sido la competencia aquí en CONCACAF, en donde se habla mucho de que Estados Unidos nos ganó las últimas 3 ocasiones que lo enfrentamos, pero cuando lo ves jugar hoy contra Gales, dices, es que esta generación de jugadores, más su cuerpo técnico, están haciendo un muy buen trabajo, y el resultado es este, ¿no? Lastimosamente para ellos, aún jugando bien, no les alcanzó para ganarle a Gales. Gary Bale anotó un penal que además él construyó, él hizo lo necesario para que lo marcaran.
A ver, yo dividiría más o menos así el juego. Estados Unidos domina muy bien el primer tiempo, inicia el segundo tiempo, empieza más o menos bien 10 minutos y luego se apodera del balón y del juego el equipo galés. Cuando anota el empate, otra vez resurge Estados Unidos y a pesar de que tuvo llegada, ya no le alcanzó para hacer un segundo gol. Creo que sí es lastimoso para el equipo estadounidense porque también hay que decirlo, físicamente se empezó a resentir el equipo norteamericano, varios de los jugadores acusaron cansancio en las piernas, así que eso también es un tema a señalar, porque siendo una competencia de muy alto impacto en pocos días, seguramente esto les pasará factura en los siguientes encuentros. Entonces, ahí el equipo galés saca a base de riñones, a base de hacer este juego muy inglés, obviamente recordando de que el equipo galés forma parte del Reino Unido, y a ese estilo rudo, fuerte, pero con técnica, pero además con pelotazos largos, siempre procurando el remate aéreo, hace el gol de penal, y lo que me sorprendió es la cantidad de galeses que había en el estadio, así se veía una masa, una mancha roja en el estadio, y pues veremos si el equipo de Estados Unidos se recupera psicológica y físicamente para su siguiente partido, que además, Carlos, estamos hablando de que Estados Unidos, prácticamente todos sus jugadores es su primer mundial. O sea, aquí contrasta con lo que se ha venido argumentando en relación a la jerarquía de la selección mexicana, que vamos a tener varios jugadores con 5 copas del mundo, ¿no? Entonces, ahí es algo que hay que tomar en consideración, porque Estados Unidos ciertamente ahorita está compitiendo en este mundial, pero seguramente para ellos lo más importante va a ser lo que significa su participación ya en el mundial que tendrá en casa para el 2026, y con esta generación de jugadores tratará de llegar a buen puerto. Así que, pues yo sí lamento mucho para los gabachos que el trabajo que hicieron no les reditó nada más que un solo punto, y ahora les va a tocar remar contra corriente, Carlos, porque les toca Inglaterra en el siguiente encuentro, ¿no? Sí, igual que el partido anterior, vemos, si bien Gales no es del top de las mejores selecciones de Europa, pero sí creo que está un escalón abajo, o sea, sí es de segundo nivel, y vimos que todo el tiempo estuvo dominando Estados Unidos, fue muy superior, como mencionas, en el primer tiempo, pero las individualidades que tiene Gales, por ejemplo, en este caso Gareth Bale, que aunque ya está jugando en la MLS con Carlos Vela y acaba de ser el campeón, sí te marcan diferencia. Fue en el minuto 82 que metieron el penal, o sea, sí hay una gran diferencia todavía entre el fútbol europeo y algunas selecciones de aquí del continente americano, que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tienes que llegar y tienes que ser contundente para matar este tipo de selecciones? O sea, Estados Unidos la va a tener complicada con un Inglaterra que vimos que pues, va a hacer la cantidad de goles necesaria, aparte jugando bien, con jugadores de mucha calidad, y abonando al comentario que decías de esta selección de Estados Unidos, que primero muchos jugadores son su primer mundial, y este nivel que traen y el por qué nos han ganado estas 3 últimas veces es porque tienen 10 futbolistas que están en Europa. O sea, de su alineación titular el día de hoy, 10 son europeos, bueno, están en ligas europeas, y el único que está jugando en su liga local es Walker Zimmerman. Él juega en el Nashville de la MLS, y los demás jugadores no todos juegan en equipos top. Los más representativos de Estados Unidos es Pulisic, que está en el Chelsea, Sergiño Dest, que es banca en el Barcelona, y McKinney, que es banca en la Juve. Pero todos los demás están repartidos ahí en equipos de
media tabla, también de las más importantes ligas, pero vemos que sí hay una continuidad en un proceso y se atreven a hacer ese recambio, ¿no? O sea, generacional, pero de tajo. O sea, porque no llevan vacas sagradas, llevan jugadores jóvenes que saben que van a hacer el proyecto para el Mundial del 2026 y que pues ahí México pierde esa oportunidad de llevar a un Eric Sánchez, a un Acevedo, a Lainez, al propio Chaquito, o sea, ese tipo de jugadores que sabes que van a estar en el siguiente Mundial y que los tienes que ir fogueando desde ahorita. Si no, pues esa sería su primera experiencia a los 25 o 26 años. O sea, ya muy tarde, comparando a estos jugadores de Estados Unidos que a muchos tienen 18, 19 años, en el caso de Cefinho Dest. O sea, es la gran diferencia entre un proyecto deportivo que le dan la seriedad en Estados Unidos y acá pues la privilegian lo económico y pues un técnico que se casa con la suya sabiendo que no va a tener una continuidad de aquí al siguiente mundial, ¿no? Sí, fíjate que, a ver, este es uno de los mundiales donde más científico se está haciendo a los jugadores. Y estamos viendo la polarización, como comentábamos, ¿no? Porque no solamente es el valor o la cuantía de las alineaciones de cada equipo, es lo que hay alrededor de las selecciones y de las ligas. Estamos hablando de cuerpos técnicos donde existe toda la ciencia aplicada alrededor de estos conjuntos. Hay un libro en México que se acaba de editar por parte del Fondo de Cultura Económica y que se llama El fútbol en el microscopio. Y es diferentes ciencias, es un análisis de cómo las diferentes ciencias se incorporan, y estamos hablando de la biomecánica, estamos hablando de la parte arquitectónica, en fin, muchas cosas que hay alrededor del fútbol que nosotros no vemos y que estas grandes potencias pues trabajan mucho. Situación que contrasta con CONCACAF o con la Federación Africana o con la de Medio Oriente, que a pesar de que tienen dinero, por ejemplo, Qatar no puedes decir que no tienes dinero, pero no hay la materia prima como es el jugador, por lo cual no puedes potenciar al máximo la inversión. Entonces es muy significativo esto que estamos viendo, porque otra vez se va a polarizar el Mundial cuando pasemos a las siguientes rondas, en donde 8 o 10 equipos que siempre están en esas etapas continuarán estando ahí, y muy pocas excepciones podrían llegar a estos niveles, ¿no? No, Entonces, abonando a ese comentario de la tecnología y de todo lo que ahora ya se mete al fútbol, vimos en Inglaterra que el cuerpo técnico tenía un tripié con como monitor, como una tablet, que es, ahí te pasan, es literal como el jugador de videojuegos del FIFA, que te pasa el rendimiento de cada jugador, o sea, ahí ves qué tan desgastado físicamente está para hacer los recambios, ¿no? Y lo contrastamos con hace 4 años el técnico nacional de México, Osorio, que se sentaba a anotar con su plumita y su papel, ¿no? O sea, hay este abismo de diferencia entre tecnología, conocimiento, todo este tipo de cosas que ellos sí lo llevan a un ámbito profesional, súper profesional, y nosotros todavía estamos en un ámbito amateur, ¿no? O sea, todavía no damos ese paso a tener un profesionalismo de tal nivel que ya desde tu banca ves que el jugador está desgastado por los chips que traen los jugadores, o si está haciendo bien el esfuerzo, si un jugador se está haciendo güey, no está corriendo. O sea, todo ese tipo de cosas ya lo ves desde un monitor y no necesitas que el jugador apele a que sea sincero y te diga estoy lesionado o no quiero jugar. O sea, ese tipo de cosas creo que sí se marca mucho la diferencia y vemos por qué las selecciones que, como mencionas, siempre son de las 8 o 10 que están ahí, por ese nivel, a ese nivel al que llegan de profesionalismo. y es que incluso la honestidad de los jugadores, mientras acá Jiménez, No a sé. pesar de que sabe que no está al 100%, decide estar,
porque lo requieren las empresas que patrocinan a la selección y el propio Tata lo ha permitido. Y Karim, Karim Benzema, que es otra cosa que además era su último mundial, o sea, se perdió el anterior y a otra vez, imagínate, ¿no? O sea, lo que va a llevar en su historia deportiva Karim Benzema, el que nunca pudo estar en estos 2 mundiales, o sea. Y siendo Balón de Oro actual. Así es. Entonces, ahí está. Pero bueno, rápidamente, ya para concluir, Carlos, un comentario respecto a lo que se espera mañana del equipo de la selección mexicana, que juega a las 10 de la mañana. Se romperá ya finalmente el encanto de esta espera que se ha venido dando. Y bueno, pues todo lo que hemos conversado, todo lo que se ha analizado, horas y horas de transmisiones, miles de páginas escritas respecto al análisis de lo que es este previo de México con Polonia, pues la verdad es de que la decepción que existe por parte del aficionado no es una decepción que esté infundada, ¿no? Está fundada, la espera que sea algo diferente respecto al juego de mañana con Polonia, pues ojalá así sea, todos queremos que eso suceda. Sin embargo, la historia reciente, el análisis de datos, la información que se tiene, pues permite decir, ok, Polonia no es una selección de alto nivel, estaría ubicada pues, en un segundo plano, hay quien la ubica hasta en un tercer plano, nada más que hay que comentarlo, en 1978 pues nos ganó en Campeonato del Mundo, ¿no? Y de manera reiterada lo que hemos tenido precisamente con estos resultados en lo que han sido las competencias, pues no tenemos desafortunadamente resultados que nos lleven a pensar, nada más que la estadística que sí dice, bueno, México no pierde al inicio de los mundiales, pero lo que quisiéramos es que ahora, como sabe Polonia y sabe México que es el partido decisivo prácticamente, mucho del pase a la siguiente fase dependerá de este encuentro. Ojalá y esta situación se dé, pero lo vemos complicado porque a diferencia de Polonia tienen a los jugadores que sí te hacen goles, y a diferencia de México, que no tenemos quien en este momento pudiera atribuirse esta posibilidad de hacer goles. Y si no hay goles, pues no hay victoria, Carlos. Sí, no, y aparte vemos desde lo mental, desde el previo, o sea, apenas el sábado o el lunes o el viernes estaba ya dando palabras y dando la cara a Lewandowski por su selección, ¿no? O sea, llegaron apenas y ya estaba dando conferencia. Él le echa la responsabilidad de ser el favorito al equipo de México y los de sus compañeros, uno de ellos que juega con el Chucky, otro juega con Ajax, ellos sí asumen y son de las jóvenes promesas ahorita de Polonia, ellos sí se asumen como el líder o los favoritos que tienen que ser, pero en México vemos a Ochoa, en vez de hablar del mundial y eso, de tapar, de cobijar y de ser la mamá protectora de Raúl Jiménez, ¿no? O sea, ahí es cuando ves qué tan metido estás en el mundial, desde lo psicológico ves qué tan fuerte está un jugador o qué tan preparado, qué tan ansioso anda de este tipo de cosas. Y pues Ochoa es uno de los líderes y ahora también que quiera llegar a un sexto mundial. O sea, tenemos jugadores ególatras que nada más ven por su bien individual y por sus récords y por ser el portero que más mundiales ha tenido y no ven por el bienestar de la selección. O sea, tenemos un caso de Raúl Jiménez que si Sadio Mané, que es un jugador top, campeón de Champions, de Liga, de todo, se hizo a un lado para cederle un lugar a alguien en Senegal. Benzema se hace a un lado en su lesión. Bueno, los argentinos ahí es un caso de
de pasión, o sea, eso es su vida. Uno de ellos estaba hasta planteando la posibilidad de que jugar filtrado para que no se dé su lugar, pero creo que Jiménez se vio que no está, y esta parte ególatra, egoísta hacia tu país, porque no vas a representarte a ti mismo, vas a representar a tu país, y si no estás, pues hay jóvenes que lo pueden hacer mucho mejor que tú, y desde ahí vemos que en lo mental Polonia creo que es mejor, tanto deportivamente como mentalmente, y no ves un liderazgo en la selección. O sea, mejor tuvieron que entrevistar a Cuauhtémoc Blanco para, o sea, como una voz que no tiene la selección, ni el técnico, ni los jugadores actuales, y creo que eso es grave, o sea, es grave porque nadie ha querido asumir la responsabilidad de lo que comentábamos en el programa anterior, ni que Alexis Vega, o sea, ningún jugador que quiera asumir esa responsabilidad y decir, vamos a ganar, vamos a pasar a la siguiente, o sea, todos callados, con esa parte de, es que la prensa está en nuestra contra, son nuestros enemigos, o sea, toda esa parte creo que no ayuda mucho, y creo que la afición, comentaristas, todo el entorno de mi país, no estamos, más bien estamos en la misma línea de no estar entusiasmados con esta selección. A final de cuentas somos mexicanos, amamos a nuestra selección, vamos a apoyarla, vamos a ver los juegos, pero creo que tampoco es ser mentiroso y no decir las cosas como son, ¿no? O sea, creo que tenemos que asumir que no somos una selección top, que no le podemos exigir más a esta selección de lo que creemos que puede dar, porque todo un proceso se manchó a partir de, yo siento, de la indisciplina de Chicharito. Ahí es cuando todo se derrumbó para el Tata, y creo que desgraciadamente mañana, si pierde México, podríamos hablar de la peor actuación del equipo mexicano en mundiales. Bueno, la peor ha sido ya, pero digo, actualmente, o sea, de estos últimos 5 o 6 mundiales, creo que sí podría no pasar a fase de grupos, sería algo muy negativo. Terrible. Esperemos que no. La gente que quiera desmañanarse, a las 4 de la mañana estará el de Argentina, ¿no? Contra Arabia Saudita. Contra Arabia Saudita, entonces, y luego ya a las 10 de la mañana el juego de México contra Polonia. Así que, pues Carlos, muchas gracias. Nos vamos y pues el día de mañana estaremos ya platicando acerca de este tercer día, y en el caso concreto ya los resultados con México, ya también con la suma de nuestros compañeros Javier, Cheche y Enrique muy probablemente. Así que, pues muchísimas gracias, Carlos. Ahí va el Mundial, poco a poco irá calentando motores, poco a poco ahí va, de manera paulatina, pero cuando menos, como bien comentabas, no ha existido ningún partido sin goles, que eso es también importante, ¿no? Eso es algo de celebrar, que haya goles, porque pues, finalmente la gente paga grandes cantidades de dinero, y en este caso, pues por un espectáculo que esperamos que valga la pena. Así que, pues muchísimas gracias, Carlos. Sí, gracias, y pues mañana ya ansiosos por ver qué pasa con México, y como comentas, desde las 4 hasta las 3 de la tarde tendremos fútbol para los que nos gusta esto del Mundial. Así es, pues nos vemos, muchísimas gracias, arriba México y hasta la próxima.